la hermana Yesenia, que comparta a la congregación su experiencia con el Espíritu Santo, cómo fue bautizada por el Espíritu Santo, para que así los que vamos a escucharla, podamos anhelar, los que no lo tienen, los que ya tenemos aún más. Entonces, anhelar esa presencia, anhelar la unción del Espíritu para que nos pueda guiar a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Antes de darle paso, quiero leerles en Isaías 26, 3 dice, porque últimamente, no sé si alguno de ustedes, pero muchas personas están viviendo angustiadas, viendo las noticias de las cosas que están aconteciendo, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que todas estas cosas y aún peores cosas van a venir. Y entonces el Señor quiere que nosotros vivamos tranquilos, confiados en Él. Y en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces nosotros los hijos de Dios, ¿en quién estamos perseverando? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién hemos depositado toda nuestra fe y nuestra esperanza? Sabiendo que vendrá el día que el Señor recogerá su pueblo y en ese pueblo estaremos nosotros con Él. Y entonces vendrá la tribulación para aquellos que rechazaron aceptar a Cristo en su vida y en su corazón. Hermana Yesenia, cuéntenos, por favor, a la congregación, a sus hermanos, cuál fue su experiencia con el bautizo del Espíritu Santo en su vida. Buenos días, hermanos. Pues nada, vamos primeramente a orar porque yo siempre tengo la costumbre pues de orar para que el Espíritu Santo siempre nos guíe, porque realmente Él es el que nos guía a decir toda verdad y todo testimonio, que sea el Señor hablando, no yo, no yo, sino que le doy paso al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí reunidos, Señor. Dándote la gloria, Señor, exaltando tu nombre y creyendo, Señor, lo que dice tu palabra, Señor. Confiados en fe, Señor, que tú estás ahí con nosotros, que nos guardas, Señor. Guíame, Espíritu Santo, Señor. Pon, Señor, tú las palabras, testimonio para mis hermanos, Señor, para que ellos también puedan, Señor, escuchar el testimonio, Señor, y poder así, Señor, también seguir en este evangelio que es tan precioso y hermoso. Y háblame a mí también, Señor. Háblame, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Habla y llena a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hermanos, yo les pido que se levanten, por favor, se pongan de pie. Y al que tienes al lado, dale un abrazo y dile, te amo. El Señor te ama, lo he sentido del corazón. No se quede ni uno sin dar la mano, aunque sea, si no quieren un abrazo, la mano, porque eso me lo ha enseñado el pastor, del abrazo. Hace bien al alma, al espíritu. Un abrazo es lo mejor que uno puede dar. Un abrazo. Ven, dame un abrazo, David. Un abracito. Amén, amén, amén. Que nadie se quede sin su abrazo. Amén, amén. Ve, anda, abraza a tu madre, David. Amén. Amén, eso es bueno. Aleluya. Estamos gozosos, pero es del Espíritu Santo. Yo siento alegría y a pesar de todas las cosas, el Espíritu Santo está aquí. Amén. Qué bueno de dar el abrazo. Amén. Amén.
Bueno, hasta David ha recibido su merecido abrazo, se lo merece, se ha portado bien. Bueno, hermanos, empiezo con mi testimonio. Voy a empezar un poco así para no hacerlo tan largo. Yo cuando era joven, voy a empezar de ahí, pastor, para poder narrar. Yo cuando era muy jovencita, mi madre era cristiana y mi hermana Yomara también. Ellos empezaron a asistir a la iglesia y yo pues era una estudiante y era de la iglesia, pertenecía a la secta de los mormones. Hablan de Jesucristo, pero hablan la media verdad, no te hablan la verdad entera. Pero yo estaba asistiendo ahí porque a mi madre le habían hablado de Cristo y ella dice, si es de Cristo, eso es bueno. Pero no siempre cuando se lo nombra a Cristo es bueno porque hay media verdad y media mentira. Entonces, cuando mi madre empezó a ir, ella oraba y oraba. Y cuando yo llegaba y veía al pastor en mi casa, en el salón de mi casa, yo le tenía fastidio a este pastor. Yo decía, ¿cómo estas personas pueden estar aquí? Es que acaso no tienen nada que hacer en mi ignorancia, aún conociendo a medias el Cristo vivo, aún a medias. Y este pastor, yo me acuerdo que se levantaba, alzaba su mano y le decía a mi madre, porque mi madre me decía, oye, no te portes así porque tú eres tan malcriada, respeta, por lo menos se te ha enseñado el respeto a los mayores, por lo menos ya que no crees, respeta. Pues a mí no me importaba, yo no tenía ningún respeto, pero porque yo sentía que estaban engañando a mi madre. Y este pastor se levantaba con una autoridad de Dios, porque sé que es de Dios, y decía, dije la hermana, en el nombre de Jesús, esta misma. Y empezaba a declarar en mí, y yo me acuerdo que me regresaba a mirarlo. Yo tenía unos 14, 15, 16 años por ahí en mi adolescencia, y yo lo miraba y decía, engañador, mentiroso, y me iba para adentro porque sabía que mi mamá luego me daba. Y en esa rebeldía mucho tiempo así y tal, y ese pastor seguía, y Dios lo bendiga y donde esté en el ministerio, porque sé que sigue en el ministerio, se llama Jorge Macías. Y él oraba y oraba. Bueno, pasaron los años, fui madre, se podría decir madre soltera, porque tenía al padre de mi hijo, pero era como que no éramos pareja y todo. Bueno, en fin, mi madre decía en sus oraciones siempre, tú le vas a servir al Señor, tú vas a conocer al Señor. Ay, mamá, si al final yo ya lo conozco, ya, porque yo pensaba que solamente era conocerlo, pero es que no es conocerlo, es saber, entrarse a su palabra, es llenarse, sentir la llenura. Entonces yo no sabía de eso. Yo vine aquí a España hace como 21 años atrás. Y cuando pasaban los días, se ve que este pastor, mi madre seguía en oración. Por eso yo digo siempre la oración es viva. Aunque hayamos orado hace 20 años, 15, 10, un mes, un día, una hora, la oración es viva y eficaz. Estando aquí yo fui a una iglesia buscando una iglesia mormona. Buscaba, yo decía, ¿conocen una iglesia de los mormones aquí? Me dijeron una por Alcoy y tal. Digo, uy, allá está lejos, tal. Entonces hubo una persona que me dijo, aquí hay una iglesia de Jesucristo, pero no es de los mormones, es de otra iglesia. Yo voy de vez en cuando allí. Ven ahí, Yesenia, ¿por qué hablan de Jesús? Yo digo, pues, no iré ahí, a lo mejor ahí están, no sé, ¿qué será eso? No. Y yo no sé cómo fui a dar con esa iglesia, fue seguro sé que es el Señor. Y fui a la iglesia del pastor Miguel. Cuando yo entré allí, era una alabanza, un salterío, una alegría, un gozo, unas palmas, tal. Y yo entré con un recelo. Yo entraba con un recelo, miraba, digo, estos están equivocados, cómo faltan el respeto, así de esta manera que se levantan y no les importa gritar, saltar, mover sus manos, batir sus manos. Pero yo tenía ese sentir. Fui yendo, cuando un día yo me veo saltando y también en esas, y digo, Dios mío, ¿esto qué es? Y yo luego como que caigo en sí y digo, Señor, ay, qué vergüenza, qué me da vergüenza, luego que tal. Y el pastor me dijo, ¿tú has recibido a Jesucristo? Le digo, claro que sí, yo lo he recibido, sí, yo lo he recibido. Pero como es, entonces yo ya le expliqué al pastor que yo estaba en una secta de los mormones y tal, dijo, eso no es válido aquí.
vamos a hacer que recibas otra vez a Jesús, pero como Él es verdaderamente. Y dice, ¿tú estás dispuesta? Digo, claro que sí. Y yo pasé. Oraron por mí, recibí al Señor y tal. Y iba pasando el tiempo y a mí me iba gustando la palabra del Señor, me iba gustando, me iba gustando. Pero también me gustaba el mundo, porque me hablaban del Señor y yo amén, hablaban del Espíritu Santo, amén, y tal y cual. Yo decía, el sábado estaba en una discoteca y el domingo yendo al Señor. Y yo me acuerdo que eso le llegó al pastor, que yo me iba y me dice, hermana, él no me lo decía de frente, pero me tiraba por ahí eso no es bueno y tal. Y yo decía, ay, pero es que no hay que ser tan legalista porque uno es joven, uno necesita disfrutar. Y el pastor decía, hay muchas formas de disfrutar. Y eso siempre se me quedaba, no solamente en una discoteca o algo. Yo ahí en Ecuador no había pisado nunca, yo creo que una vez cuando era adolescente, una discoteca que no sabía que cuando entré me caía porque iba así yo. No, mi madre nos cuidaba de una manera que no quería que nadie se nos acerque. A mí, a Yomara, fue la que más nos, como decir, nos cuidaba tanto, tanto que no quería que nada nos acercara. Nunca nos enseñó una maldad que había fuera en el mundo, que había una envidia, que había eso. Me parecía que nosotros vivíamos solo de amor, era amor, amor, amor. Y entonces, cuando yo vine aquí, como les digo, estaba un pie ahí y un pie acá. Entonces, hubo un tiempo que yo me dediqué tanto a trabajar que me aparté del Señor, dije, no puedo ir. Le hablé con el pastor, dije, pastor, ¿sabe qué? Yo ya no puedo venir porque mi trabajo me demanda mucho, tengo que trabajar. Y el pastor dijo, él me explicaba, pero entonces yo no había recibido el Espíritu Santo porque él me hablaba y yo era como que por aquí me salía por acá. Entonces pasó el tiempo, yo me salí de esa iglesia. Y entonces por ese tiempo yo conocí a unos mentores que podría decir para mí, y ellos estaban siempre conmigo hablándome. Mira, Yesenia, cambia, mira, ay no, Mati, déjame a mí ir a la fiesta porque yo es que soy joven y tal. Y mi pretexto era el ser joven. Entonces yo cogía y ellos oraban por mí, intercedían por mí y siempre estaban conmigo. Y ellos me ayudaron mucho porque cuando ellos me empezaron a hablar del verdadero Cristo, entonces yo empecé otra vez a... ¿Qué cariño? Este, ahí viene el papá. Ahí está la mamá. Entonces, esta- estas cosas pasan en directo, en el directo. Bueno, entonces, bueno. Y me dice Mati, dice, nosotros estamos yendo a una iglesia de acá, dice, vamos a congregarnos ahí, Yesenia, porque yo sé que tú tienes un ministerio, tú tienes cosas. Digo, ay, Mati, a mí no me digas eso, porque yo solamente soy tal, ¿no? Y ella, no, que sí, porque, y oraba y intercedía y yo con ella. Al final nos fuimos a una iglesia, fuimos. Y como se dice, en un retiro o como un encuentro, yo no sé lo que pudo ser allí, no sé, solo sé que yo sentí la llenura del Espíritu Santo. Mientras yo estaba sirviendo, yo ya empecé a servir, yo estaba con los niños, estaba con los adolescentes, quería servir, yo quería estar con los niños, me instruía, el pastor también me instruía y yo servía para los niños, para los jóvenes, para donde me decían, porque hacía falta maestras para enseñar. Y yo hablé con el pastor, digo, mira, yo me apunto con las hermanas porque, claro, ellas también necesitan escuchar el Evangelio, no solamente para que así podamos servir todos. Y me apunté allí. Y entonces fuimos así, pero yo todavía como que no tenía dudas y tal. Y una vez estábamos, fue por la noche, me acuerdo, sí, por la noche, que estábamos todos cantando, reunidos, así pero tan llenos del Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, yo quiero eso de la cual Mati me habla. Yo quiero eso en el cual ella me habla de milagros. Yo quiero eso que ella me contaba, que veía sus manos y veía como que brillaban y me contaba tantos testimonios.
Y yo le creo a ella porque ella es una hija de Dios y ella me contaba testimonios de sanados, de personas que han recibido sanaciones, de milagros, de convertimiento, de homosexuales, de drogadictos. Y ella me decía, sí que existe el Señor, Yesenia, el Señor cura. Porque entonces yo decía, Mati, pero si tú me hablas de ese Jesús, ¿por qué aún mi hijo sigue en el mundo? ¿Por qué si yo sigo aquí sirviendo, yo ya trato de servir y mi hijo mira lo que es? Y ella me decía, pero tú míralo en fe, porque es tu fe la que va a cambiar a tu hijo. No eres tú con tus palabras, con tus regaños, que tú te vas a condenar, que tú, no, 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 me decía ella, es la fe, porque esa es la que mueve las montañas. Entonces yo iba así, digo, pues sí. Y cuando yo decía eso, ella más oraba por mí con el hermano y oraban y oraban. Cuando hubo ese avivamiento, esa llenura del Espíritu Santo, hermanos, yo lo pedía tanto que yo me acuerdo que estaban todos reunidos, saltando, orando, y yo me aparté y me hice en el lado de más atrás. Yo decía, yo no quiero que escuchen lo que yo oro y lo que yo estoy pidiendo, porque a lo mejor dicen, esta está pidiendo cosas que no tiene que pedir. Yo en mi imaginación pensaba eso y empezaba a orar. Padre, yo quiero eso que tiene la Mati, Padre. Padre, yo quiero eso que tiene la Mati, yo quiero esos milagros. Yo quiero, Señor, que cuando yo me descarríe, tú me llames, no me dejes salir de tu presencia, porque yo quiero eso, Señor. Y yo le pedí en mi oración y le clamaba y lloraba y pedía y decía, Señor, si dice tu palabra que tú traes a mi hijo a los pies tuyos y él te servirá, entonces he aquí una servidora. Y no hice más que entregar mi corazón y decirle al Padre, lléname, yo quiero eso, Señor. Yo quiero sanación de mi alma, sana mi alma porque estoy herida, me han hecho daño, Señor. Sáname, sáname. Cuando los hermanos cantaban, yo cierro mis ojos y yo veo como, como decir una paloma gigante, gigante, que recorría todita el salón, como que le recorría y se sentó en mi cabeza. Se sentó en mi cabeza. Y yo digo, Señor, ¿esto es real o me lo estoy imaginando? Señor, no permitas que nada, nada, nada me pueda impedir. Si eres tú, Señor, por favor, háblame. Dime que eres tú. Cuando yo en esa oración estaba así, sentí que esa paloma que yo tenía, eso como aquí, me hizo así, ¡tric! Como que me hizo, lo sentí así, me hizo así y voló. Y yo escuchaba esas alas, ese como esas alas cuando vuela como un abanico. Y yo decía, Señor, esto no es mentira, esto no es verdad. Se acerca el hermano Luis y me dice, el Señor te dice a ti. Y me empieza a profetizar y me dice, ahora recibe el Espíritu Santo. Y cuando yo empecé, nadie podía sujetarme esa lengua que yo pedía y antes me lo inventaba. Yo decía, quiero hablar en lengua, Señor. Y yo pedía, y yo decía, quiero algo para saber que tú estás conmigo, Señor. Cuando el hermano Luis me dice, recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús ahora, yo caigo, mi hermano, y empieza mi lengua, va para allá, para acá. No la podía, yo quería sujetarla y esa lengua no paraba. Y cuando yo empecé a recibir eso, sentí una cosa, un fuego, yo creo que tengo 90 kilos, yo no sé cuántos kilos tengo realmente, pero yo me sentía como una pluma de pato, así, livianita, livianita, livianita. Yo decía, Señor, qué sensación más hermosa, no quiero salirme de esta presencia tuya, Señor, no quiero. Era como que quería que ahí mismo me lleve el Señor, porque sentía que si salía, parecía que me iba a contaminar del pecado, que iba a ser pecado, que iba a pensar mal, no sé. Y esa fue la llenura del Espíritu Santo. Cuando el pastor me dice, ¿qué tal? Sale a dar tu testimonio y tal. Y yo no quería dar mi testimonio porque yo decía, ay, a mí me da vergüenza. Yo es que a veces me da vergüenza de hablar, pero bueno, cuando me cojo, me cojo. Y yo digo, no voy a decir yo de mi testimonio porque en fin y al cabo es mío. Es solo mío. Nadie quiere enterarse de lo que yo sentí, de lo que yo pasé y todo eso.
Cuando la Mati y el Luis que estaban allí eran así, me estaban mirando y yo era que no quería. Y ya no por ellos, era yo que no quería porque sentía que era algo mío, era tan íntimo que yo había tenido ese encuentro que no lo quería compartir. Mire, que ya llena el Espíritu Santo, no quería compartir. Cuando el hermano Marcos canta una alabanza y esa alabanza trataba del Espíritu Santo que reposa como una paloma y el Señor me abre los ojos y me dice, párate. Y yo me paré y digo, pastor, yo voy a dar mi testimonio. ¡Ay, hice una valiente! Y salí yo y di mi testimonio. Di mi testimonio de la llenura del Espíritu Santo. Y yo sentí que era el testimonio de la llenura del Espíritu Santo, porque de ahí mi vida empezó a cambiar. Yo ya empecé a buscar del Señor, yo empecé a sentir cosas que antes no sentía, que creía que las sentía, pero que sí que las sentía. Cuando el pastor nos decía a nosotros, los hermanos que han sido llenos del Espíritu Santo ahora van a servir y van a ministrar. Cuando yo salía, y yo decía, ay, no, a mí eso no me da. Cuando yo salía adelante y la Mati me decía, ministra Yesenia, porque tú eres una servidora del Señor y tú tienes que empezar a hacerlo, porque tú no puedes quedarte con lo que Dios te ha dado. Y ella me hablaba siempre la palabra, da de gracia lo que por gracia recibiste. Entonces yo salía a ministrar y cuando yo salía a ministrar, me venía como una visión, una película de la persona que estaba enfrente mío. Y yo decía, ay Padre, ¿por qué yo estoy enterándome de estas cosas aún en mi ignorancia? Yo decía, Señor, y me decía el Espíritu Santo, dile, lanza la palabra. Cuando yo empezaba a sentir esto así, yo le decía, el Señor te dice que tal, hermana empezaba a llorar y me miraba como que ella estaba confirmando lo que yo le estaba diciendo. Y yo decía, Señor mío y Dios mío, esto eres tú, porque yo de dónde. Y una cosa que yo aprendí de esto, yo decía, Señor, cuando yo tenga que ministrar a una persona, cuando tú me hagas enterar de algo, cuando yo salga de ese sitio, de esa persona, por favor, bórrame. Todo lo que tú, Señor, me has dicho de esta persona, bórrame. Y el Señor lo hacía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo no quería caer en el chisme. Yo no quería caer en esas cosas porque sé que eso no le agrada a Dios y siempre eso lo he tenido, Señor Padre. Si tú me revelas algo de un hermano, algo, Señor, tan íntimo, porque cuando tú hablas, Señor, la intimidad se vuelve a la luz, Señor. Todo pecado se vuelve a la luz. Y yo le pedía eso tanto al Señor y le decía, Señor, cuando yo ministre y algo, Padre, cuando yo ya coja este hermano, Señor, por favor, bórrame todo lo que tú me has dicho de esta persona y amén. Y el Señor lo hacía y el Señor iba tratando conmigo. Pero como todo siempre, la carne, la mano del enemigo se mete, yo me aparté nuevamente de la iglesia. Porque yo me casé, tengo a mi esposo que él es inconverso, él aún no conoce de Cristo y él me llamaba también al mundo. Él me decía, ay, pero tanto, vamos los domingos, vámonos a la playa. Un ejemplo que les doy, el domingo vamos, te invito a comer. Era como que estaba esa puya allí. Y yo me empecé a apartar, ya no oraba, porque los fines de semana, claro, él me estaba ahí, vamos y vamos. Y esta carne que es tan rápida porque si el pecado no fuera gusto, no nos gustara. Es deleitoso el pecado, pero todo es lícito. Como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Y entonces empecé nuevamente, ay, esto no es así acá. Entonces yo me aparté, dije, ay, dejo ahí porque también vi cosas que no me gustaban, a lo mejor era mi carne, porque a veces esta carne también es muy traicionera, decía mi abuelo. Y entonces ya me fui alejando. Y Mati, yo me decía, Jessy, ¿por qué no estás yendo a la iglesia tal? Pero otra vez, tú y ella siempre estaba jalándome las orejas. Y me dice, Jessy, me dice el Señor que tú has sido llamada a servir y tú lo sabes. Que el Señor tiene los ojos puestos en ti porque tú tienes mucho para dar. Ve y busca una iglesia y congrégate porque el Señor te está hablando.
El Señor te está hablando y por favor quiero que te congregues. Busca una congregación, no te enfríes, hermana, porque cuando uno se enfría le es más difícil volver. No te enfríes porque tú tienes mucho que dar. Yo he visto en ti todo lo que, yo sé el amor que tú tienes a Dios, a Cristo, el servicio, pero también sé que tu carne también te llama. En fin. Digo, pero ¿a dónde iré, Mati? Porque yo ya salí de allí, yo ya no, dice cualquier iglesia. Y yo me acuerdo que me dice el hermano Luis, oye, pues ahí donde yo vivo enfrente hay una iglesia pequeñita, ve y congrégate allí. Y le digo, sí, yo no la he visto tantos años que vengo aquí a visitarte. Y dice, pues claro. Y ellos me dijeron, ve allí. Ve allí, preséntate ante el pastor y di lo que en tu corazón haya, pero no te dejes de congregar, por favor, Yesenia. Cuando yo ya me congrego aquí, vine, me acuerdo que hace el verano pasado vine y hablé con el pastor, dije me quiero congregar, por ahí le conversé algo, porque situaciones, muchas veces la carne es el pretexto, mi hermanos, porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ya puede venírsele el mundo encima y si tú tienes las convicciones de que el Espíritu Santo es el verdadero, el que te guía, el que está, ya puedes ver lo que puedas ver y eso no te va a mover. Y de hecho el Señor me estaba hablando, a veces hay que quiero ya como flaquear, como decir esto, pero el Señor otra vez me llama, el Señor otra vez me dice, no, ve otra vez, sirve, porque tú fuiste llamada a servir. Y digo, Señor, pues en tus manos me pongo y por eso estoy aquí. Hace 3 semanas pasadas tuve como un bajón, digo yo, no digo depresión porque esa palabra es muy fea, tuve un bajón porque ahí está lo que los ojos ven, porque a veces nos dejamos llevar por los ojos. Vino mi hijo de Suiza y yo veía, yo decía, Señor, yo tanto que te pido por él y yo sigo viendo más, parece que él más hace lo que le gusta y todo, y Señor, y me dio un bajón, pero de carne, me dio un bajón así y no quería salir, estaba ahí y mi hijo mismo, él me decía, mamá, pero tú dices, hablas de un Dios y ¿dónde está ese Dios que tú profetizas? ¿Dónde está ese Dios que tú hablas? Si yo tengo que cambiar, el Señor me hará cambiar un día y tú no te darás cuenta y por qué tú vives así tan llorosa, tan triste, tan hasta amargada te veo. Entonces esas palabras retocaron aquí mi oído y dijeron, es verdad, Señor, ¿de qué Cristo le estoy hablando a mi hijo si yo mismo paso lloriqueando por los rincones, que estoy comiendo y las lágrimas, que estoy en el baño que las lágrimas, estás duchándote y llorando, mamá, ¿dónde está ese Cristo que tú me hablas que es vivo y que me va a salvar y que te va a salvar? Esas palabras me hicieron levantar y el otro domingo me puse bien guapa y dije, Señor, aquí estoy. Y dije, Señor, aquí estoy, porque tú, diablo, sí, 3 días, 4 días, hasta 15 días me vas a tener triste. Pero luego yo retomo la promesa que el Señor tiene con los hijos, de que Él nos ama y que su promesa es viva en nosotros, que nosotros somos llamados a dar lo que Él nos dio de gracia. Y nosotros no estamos aquí solamente para venir a comer, no comer el pollo, sino o el pollo también, sino la palabra, para llenarnos y poder esa palabra también dar a otros. No, yo me incluyo, no seamos quietos en el Señor, movámonos para poder impartir el evangelio. Porque una cosita más, yo me acuerdo que a mi padre le fue predicado el evangelio en un campo donde él está en el más adentro del campo. Y en ese campo fue un pastor a predicarle. Y yo dije, Señor, gracias, gracias porque tú mandas los mensajeros. Me dijo el Señor, muy bien, gracias y tú. Gracias, no es bueno que te den que... ¿Y tú? ¿Qué has hecho cuántas almas has ganado mientras tú has estado 10, 12 años en el evangelio? Y yo me avergoncé porque el Señor me confrontó. Dijo eso, ay, muchas gracias, ¿sí, no? ¿Y tú? Gracias que a tu padre le vayan otros a dar comida. ¿Y tú a quién vas a dar comida? Espiritual me refiero. Yo dije, Señor, me levanto, oro. Y lo que más poderoso en un cristiano cuando está batido, cuando está triste, cuando tiene, es coger y orar. Yo no sé si orar de rodillas, orar parado o llorando, saltando, pero la oración es la eficaz, la que nos levanta y la que nos vuelve a dar nuevas fuerzas, aún en medio de la tristeza, de la tribulación, de la enfermedad, de la congoja, de la desesperación, muchas de las veces, porque no vemos lo que queremos, sino que a veces vemos lo material, lo físico.
Pero nosotros tenemos que ver en fe lo que ya Dios dijo de nuestra descendencia, lo que Dios ya dijo de mi mamá, de mi papá, porque Él dice que si yo soy santa, mi familia también se convertirá, lo dice ahí la palabra, ¿no? Yo lo leí en el Salmo que decía que no hay justo, que no hay, dice, joven fui y envejecido y no he visto a ningún justo desamparado ni pasando hambre, ¿no? Entonces yo digo, Dios mío, ahí está tu palabra, Señor. Si dice que yo te sirvo, yo estoy ahí, aunque yo no vea lo que ahora yo quiera ver, porque a veces nosotros queremos ya. Hay una virtud que yo le decía hoy a mi cuñado, desea la paciencia. Es una virtud que no todos la tenemos y que la anhelamos, porque esperar es muy difícil, pero no imposible para los que esperamos en Cristo Jesús, hermano. Ese es mi testimonio y yo espero que a ustedes les haya, aunque sea un poquito ahí servido, de que cuando uno persevera, cuando alguien declara la palabra, creamos cuando nosotros miramos a nuestro familiar, alzamos la mano en fe. Yo me acuerdo que este pastor alzaba la mano así y me decía, nombre de Jesús, decía, tú le vas a servir al Señor y tú harás 10 veces más de lo que tú ahora estás ahí en eso. Y en el nombre de Jesús, él alzaba la mano y me señalaba y me hacía así. Yo creo en eso porque en mí pasó y no pasó un año ni dos, mira si pasaron años para yo buscar del Señor y estar aquí. Y estar aquí y yo espero servir al Señor porque ya una vez yo lo dije aquí hace unos meses que yo quiero servir. Pero yo por eso dice interceder unos por otros, porque a veces tenemos flaquezas, a veces un problema, no todos recibimos los problemas, bueno, ya pasarán y en fe, no, porque aquí no vamos a hablar de eso, sino que a veces lo recibimos y eso nos apaga. Entonces por eso dice orar unos con otros para que no caigamos en tentación, orad siempre. Y la clave de todo en un cristiano es la oración. Eso es lo más, es la inyección del dolor, la inyección de todo, la oración. Cuando estés más triste, cuando no tengas ganas de orar, aunque sea balbucea. Y dice, Señor, socórreme. Y el Señor viene a nuestra ayuda. Amén. Y el domingo me voy a la iglesia. ¿Produjo eso un cambio en su vida? Totalmente. Ya las discotecas, yo no he pisado discotecas. Vamos, yo ya no sé lo que es discotecas, eso se me quitó. Lo de pisar discotecas, yo no digo que a mí me gusta mucho la música, muchísimo, me encanta. A mí en mi casa me gusta estar a tope. Yo pongo prédicas, pongo alabanzas, pero también pongo unas baladitas de amor. Y yo digo, las escucho y digo, ay, me acuerdo cuando mi esposo, cuando nos conocimos, cuando peleamos y bueno, pero la prioridad está que eso no nos gobierne. La prioridad está que eso no nos gobierne. Pero sí, hermana, cuando yo recibí el Espíritu Santo, eso se me fue y he cambiado en mi vida bastante porque he aprendido el amor. Que el amor es el que mueve todas las cosas. En mí ya se infundió ese amor de amar, de perdonar, aunque yo a veces me regañaba, aunque a veces me enfurecía, me enojaba, pero el amor hacía apagar todo eso y otra vez empezaba. Y ya no volví a ir a la discoteca ni nada de eso. Ya se me quitó, ya fue prioridad mi familia, mi hogar. En este caso, pues mi esposo, que Dios me lo puso. Hace 10 años, pues estamos juntos y hace 7 años nos casamos. Y ahora nos vamos a volver a casar. Dios mediante. Amén. Y ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces anhelemos, hermanos, anhelemos
tener esa llenura del Espíritu Santo, que es la fuerza que nos da para poder soportar. Hoy nos dan una noticia que tienes una enfermedad, que tienes un cáncer. En el nombre de Jesús, yo rechazo eso y no lo recibo para mi vida. Y yo sé que tú, Señor, confesarlo. Siempre confiesa con tu boca cosas de poder y con autoridad. Hazlo y vas a ver cómo el Señor va a moverse en todos y cada uno de nosotros con un poder increíble, nunca visto. Hagámoslo como pueblo de Dios, como hermanos en la fe. El que necesita ayuda, eso, Francito. Este sí, este. Entonces, pues eso, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana y por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por lo que Él ha hecho en su vida. Gracias por su testimonio que nos va a ayudar a querer desearlo y a buscarlo y a anhelarlo con todo nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Una cosita más. Un aplauso. Una cosita más. Una cosita más, pastor, dame unos minutos. El 25 va a haber llenura del Espíritu Santo. Yo te voy a dar bueno, a lo que yo también, a mí me pasó del testimonio. Cuando tú vengas, ven dispuesto a recibir. Y cuando tú digas, esto no va conmigo, esto parece que no, parece que sí, no, llama, abre la boca y di, quiero recibirte, quiero, Señor, quiero. Y no mires si al lado está el hermano, si está Fran, si está Pedro, Juanito, Luis. No mires eso, sino solamente tú, el Señor. Otra cosa, no te fijes en el hermano si llora, no te fijes si el hermano se cae. Cierra tus ojos y concéntrate en lo que Dios te quiere hablar. No nos estemos fijando en las cosas de aquí, porque a veces los hermanos, los nuevos me refiero, a veces ven eso y tenemos como, porque a mí, yo lo hablo con experiencia, yo no lo hablo porque a mí me lo contaron. Tenemos como vergüenza, un complejo, algo, luego me mirarán, luego no, hermanos. Yo recomiendo que cuando haya esa llenura, cuando el pastor empiece a decretar, o sea, cuando el pastor empiece a decir, sean llenos del Espíritu, agárrate y no sueltes eso y llénate y llama, Espíritu, arrastra, moquea, salta, recorre, todo lo que quieras, pero no te quedes sin la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos hace enamorar. Y aunque un día querramos descarriarnos, el Señor nos va a tomar de la oreja, del brazo y nos va a llamar y nos va a direccionar al camino donde fuimos llamados. Esa es la llenura del Espíritu Santo y es lo más precioso que un ser humano pueda recibir. Es lo más precioso. Amén. Gloria a